Esta mañana, Dios mediante, concluiremos la serie que habla sobre el Adviento y las festividades que esta estación o temporada incluye, y que es precisamente la celebración de la Navidad. A estas alturas, no solamente los ataques de las sectas, sino incluso el secularismo, usados por el diablo, quieren enterrar el evento histórico real del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entre los que atacan, lo califican de superstición o lo califican de mito, o bien de imitación a las festividades romanas de la Saturnalia, y otros que estamos adorando a otros dioses. Nimrod, dice. En fin, eso siempre va a acabar. Pero aquí está la narración del Espíritu Santo en el Santo Evangelio, según San Mateo. En el versículo 28 al 25, el cual voy a pedir que lo leamos juntos. Es corto, podemos entonces leerlo todos al unísono. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y nuestro Rey, hoy estamos aquí, como cada domingo, porque queremos ver tu rostro, queremos oír tu voz. Queremos, Señor, también ser testigos tuyos que proclamen tu gloriosa majestad, que proclamen tu poderoso evangelio. Estamos aquí porque tenemos también el anhelo de ver el rostro de nuestros hermanos y saludarlos y decirles cuánto les amamos y cuánto les extrañamos. Señor, queremos pedirte también que tu Espíritu Santo nos guíe para que nuestros corazones sean llenos del conocimiento verdadero de tu santo evangelio, para que, Señor, con visión
podamos nosotros conocer, entender y vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues como decía hace un momento, el movimiento secularizante, la nueva religión, se ha levantado cual dragón y con una lucha férrea tratar de enterrar lo que es la verdad. Nadie estaría más contento en esta época es que en verdad el nombre de Jesús no se proclamara de ninguna manera. Y ante la avalancha de historias, de leyendas, de tradiciones, de supersticiones, tenemos la palabra más segura, como dice las cartas universales. Y la narrativa comienza así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí está la narrativa. Es aquí donde primeramente tenemos que acudir. El Señor usó a un hombre y a una mujer en el vínculo del matrimonio para que este niño naciera en una familia, en un matrimonio. Pero también hay que ver que es muy asertivo, bueno, lo guió el Espíritu Santo, al mencionar, para que nosotros lo tengamos presente, que todo aconteció, el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Era algo anunciado. Y ahora, esta generación iba a ser testigo de eso que había anunciado. Hay un tercer elemento. Primero, que nos da la narrativa de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor. Segundo, que también nos hace también mirar que es el cumplimiento de una profecía, de una promesa dada por Dios. Y tercero, una nota de esperanza. Bueno, todas son notas de esperanza, por supuesto, ¿sí? Porque después de la caída del hombre, Dios ya no habitó de manera, una relación interpersonal como la tenía en el paraíso. Y ahora en el nombre, Imanu, con nosotros, Imanu, Él, con nosotros está Dios. Entonces ahora ya no estamos solos. Ahora, Dios está con nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en su partida nos dijo: me voy, pero no los dejo solos. Enviaré el Consolador. ¿Por qué te asustas, manada pequeña? Isaías dice: ¿por qué has de temerle al hombre? Entonces, por eso Pablo podía decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nosotros hoy tenemos que aclarar, ¿qué es lo que hacemos cuando celebramos la Navidad? ¿Es una conmemoración o es una superstición? Bueno, si atendemos al lenguaje cotidiano, coloquial, el que usamos todos los días, creo que todos entenderemos que conmemorar simplemente significa recordar solemnemente algo o a alguien, en especial con un acto celebrativo. Entonces estamos haciendo una rememoración. Al contrario de la superstición,
La superstición es atribuirle a ciertas cosas o eventos poderes mágicos, agregándole elementos extraños para aplacar o dar beneplácito al objeto adorado. Se dice, por ejemplo, que los aztecas ofrecían a sus enemigos vencidos para aplacar a sus dioses. También es necesario recordar lo que en otros momentos hemos dicho respecto de la mentira y de la verdad. La mentira siempre será una verdad distorsionada. La mentira por sí sola no existe. Para coexistir tiene que, como garrapata, aferrarse a la verdad. La mentira es un parásito de la verdad. Y por eso les he dicho que impacta una mentira. Una mentira impacta y nos sacude, porque lleva elementos de verdad que nosotros conocemos. Pero ya no vemos el todo, sino simplemente esa fracción de verdad. Así que la mentira es el cáncer de la verdad. Y cual metástasis, bueno, luego le preguntan al hermano Hugo, ¿qué quiere decir eso? Permea toda nuestra vida y todas nuestras acciones. No en vano Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No nos bastaría el tiempo, hermanos, si tomáramos cada una de estas cosas, de estas mentiras, de estas supersticiones, de estas distorsiones, porque entonces gastaríamos todo el tiempo en eso. Y eso no sería suficiente, porque a estas se irían agregando otras. Y sería un cuento de nunca acabar. Por eso, es mi intención hoy tomar una de esas tantas mentiras que se han difundido y compararlas a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia. La iglesia, y fue la iglesia, y no como algunos dicen, que fue el emperador Constantino, entre otras de las tantas mentiras, quien lo decretó y lo proclamó. La iglesia desarrolló la Navidad para celebrar la grandeza de la manifestación de Dios en Cristo. Dios envió a su Hijo que tomó forma humana y se identificó con la humanidad pecadora. Esto es lo que celebramos en la Navidad. La iglesia quería celebrar el hecho sobrecogedor de la encarnación del Hijo de Dios y se decidió hacer centrando la atención en el nacimiento de Jesús. La celebración de la Navidad inicia desde la patrística, la era de los padres de la iglesia. El nacimiento de Jesús en Belén nos enseña a esperar y buscar la aparición de Cristo en nuestras vidas presentes y velar por su segunda venida. La tradición o los críticos del cristianismo comparan la Navidad con la fiesta romana llamada Saturnalia. Y dicen que estamos celebrando la Saturnalia. Un ejemplo quizá pueda ayudarnos. En los movimientos culturales que surgen en medio del camino de la historia, la era de la Reforma
y el Renacimiento. Son dos movimientos paralelos, contemporáneos, pero en ningún momento son cuates, son amigos. Surgieron, sí, pero con distintas direcciones. Unos volvieron a las Escrituras, la Reforma. Por eso era su lema, las Escrituras, solo las Escrituras, uno de los tantos solos, que después, en otros, un tiempo después ya se juntaron y fueron 5, ¿verdad? Ahora se les conoce como las 5 solas. No podemos ignorar que sí existió tal fiesta, la Saturnalia romana, pero nada tiene que ver con la celebración de la Navidad. ¿Por qué ha impactado? ¿Y por qué es importante? Porque esta fiesta de la Saturnalia se produjo en diciembre y se fusionó en el flujo de prácticas que se desarrollaron en la Navidad a medida que la antigua iglesia pasaba a la Edad Media. Durante más de 300 años, la iglesia siguió su camino y la llevó muy bien enteramente sin la celebración de la Navidad. Durante 300 años del inicio de la iglesia neotestamentaria no había celebración de la Navidad. La iglesia apostólica ni siquiera poseía una Pascua o Pentecostés que fueran distintivamente cristianas, porque estas fiestas sí existían, pero eran fiestas judías. Por supuesto, llevaban su toque judío. A mediados del siglo II, encontramos, sin embargo, la Pascua celebrada y poco después el Pentecostés. O sea que la iglesia rápido recuperó estas fiestas y le dio su matiz cristiano. Y a finales del siglo III, o principios del IV, un tercer festival comienza a aparecer en el Oriente, al lado de estos. Pero este tercer festival no fue la Navidad, sino la Epifanía. Entonces vean cómo venían las celebraciones de la iglesia. Y esta Epifanía se empezó a celebrar el 6 de enero, cuando ya se tenía el calendario juliano, junto con el cual, poco a poco, se llegó a recordar también el nacimiento de Cristo. Y este se empezó a celebrar en diciembre, para aparecer por primera vez a principios del siglo III como resultado de un cálculo del 25 de marzo, el día del año nuevo de la época, de esos momentos, que había llegado a ser considerado como el aniversario de la Anunciación. Este fin de semana escuchaba a un predicador haciendo una observación y tenía, por supuesto, su peso histórico. Y afirmaba que Jesús no nació en Navidad, que no nació el 25 de diciembre, el 24 en la noche, ¿verdad? De la Navidad. Y bueno, eso lo hemos aceptado. No tenemos la fecha exacta. Dios no quiso dar esa fecha exacta, sencillamente, ¿sí? No lo dio. Y dentro de sus argumentos, este pastor mencionaba que era un tiempo de heladas,
Por tanto, los pastores no podían estar a la intemperie con sus ganados. Entonces Jesús debió haber nacido en marzo, no en diciembre. Bueno, son deducciones, son argumentos, pero tampoco es definitivo. Tampoco puede decir, no, sí, ciertamente, porque es solamente mediante cálculos. Así que tampoco podemos afirmar, porque de hecho, movimientos heréticos eso afirman. También afirman que Jesús no murió el viernes, que murió el miércoles. En fin, nunca vamos a poder parar esas fantasías, hermanos. Por eso siempre tenemos que apelar primero a la verdad. Nuestro punto de partida será la verdad. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y lo dice el Espíritu. Y lo dice la Escritura. Todo lo demás que venga serán siempre especulaciones. De manera entonces que no hay rastro histórico de la celebración de este día, sino hasta mediados del siglo IV. Y se cree que fue por ahí del año 353 o 354. La Saturnalia ya existía mucho antes que todo esto. Era una fiesta que se celebraba. Ahí estaba. Y entonces celebran esto como el primer año de la primera celebración por la iglesia. Esto ocurrió en Roma. Y de ahí se extendió el nuevo festival hasta alcanzar Constantinopla en el año 379. Siguió avanzando y llegó a Capadocia en el año 382. La festividad siguió avanzando y llegó a Antioquía en el año 388. A Egipto en el año 432. Y a Palestina no llegó sino hasta el siglo VII. O sea, fue paulatinamente. Mientras que la iglesia armeniana se ha resistido a esta innovación hasta nuestros días. Entonces, la celebración de la Navidad no tuvo su origen en la Saturnalia. Es un testimonio de la iglesia. Y celebra el evento, conmemora el evento. No sabemos la fecha exacta. Bueno, pero ¿de qué nos asusta? Incluso en algunos casos, algunos de nuestros abuelos no tenían su fecha. Le preguntaba, ¿cuándo naciste? Pues cuando estaba giloteando el maicito. Entonces, no teníamos el conteo que ahora tenemos. Por eso es harto difícil establecer una fecha exacta. Pero no adoramos el tiempo. Dicho sea de paso, la Saturnalia es precisamente una adoración al dios Saturno, al dios romano, que en su equivalente griego era Cronos, o Cronos, como algunos le dicen. Pero nosotros no adoramos al ídolo tiempo. Así que entonces, tratar de marcar una fecha exacta, algo que Dios no ha dado, pues ¿dónde está? Nosotros debemos escuchar las palabras del Espíritu Santo que fue dada a Pablo y al profeta. Bástate mi gracia. ¿No es suficiente que somos salvos? ¿No es suficiente que tenemos una imagen recuperada? ¿No es suficiente, hermanos, que tenemos un paraíso ya prometido? ¿No es suficiente que esperamos a nuestro Redentor? ¿O queremos todavía más? Eso es entonces lo que conmemoramos. ¿Qué era la Saturnalia? La Saturnalia romana
eran fiestas en honor a Saturno, celebradas en Roma del 17 al 24 de diciembre. Ahí es donde pega su chicle, ¿sí? Porque tiene cierto paralelo en tiempo con nuestra celebración. Saturno era el dios romano de la agricultura y de la cosecha. Entonces, por estas fiestas celebraban las cosechas abundantes que habían tenido y que creían que era por un milagro de Saturno. O sea, que también tenían su Shavuot o su Pentecostés. Las Saturnales eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en un foro llamado romano, y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. Escóndete, no celebres. Oiga, aquí estamos relajando las normas sociales. No. ¿Quiénes son? Pues los borrachos, los fiesteros, el alcohol, sus bailes, sus danzas. Pues esos son los que rompen. Esos son los focos de infección. Bueno, era toda una bacanal esta fiesta. Pero nada tenía que ver con nosotros, como ahorita. Yo quiero saber, si usted va y se mete a una de esas fiestas, usted va y se mete al antro, ¿o eso hacen, hermanos? Entonces, nosotros estamos celebrando nuestra fiesta, como Dios nos la ordenó, y valga la cacofonía de palabras, en una forma ordenada. Dentro de esto se dice, es que, hermanos, es luego tanta información que es imposible, ¿no?, que les esté aquí dando pues toda la información. Que había un momento en que había mucho ruido de tambores y todo esto, porque ofrecían niños recién nacidos. Eran sacrificados a este Dios en agradecimiento a las cosechas. Y para que no se oyeran los gritos, los llantos del bebé, entonces tonaban los tambores de una manera muy estruendosa para de esta manera apagar los llantos del bebé que era sacrificado en honor a Saturno. ¿Eso estamos haciendo aquí, hermanos? ¿A eso nos reunimos aquí? Entonces no hay paralelo, hermanos. No hay paralelo. Y de hecho debe de haber diferencia. Porque nosotros somos testigos de la verdad. De cómo entonces se debe de celebrar. Las Saturnalias eran famosas por las fiestas dedicadas al desenfreno. Vean, que es el carnaval de Río de Janeiro, hermanos. La diversión e incluso la locura. Para entender su verdadero significado, debemos comprender que estas festividades tenían lugar tras un duro año de trabajo, ya fuera en la ciudad o en el campo, donde precisamente encontramos su origen. Para los romanos, Saturno, de donde procede el nombre de Saturnalia, era un dios antiquísimo que reinó sobre el mundo en un tiempo remoto en el que todos los hombres eran iguales. No había diferencias sociales y todos compartían los frutos de la tierra producidos por un trabajo común. Fue de hecho Saturno, según ellos, por supuesto, quien enseñó a los seres humanos cómo debían cultivar la tierra, por lo que se le adoraba como el dios protector de la siembra. De la adoración a Saturno surgió una festividad en su honor,
celebrada por primera vez, que nosotros sepamos, el 17 de diciembre del año 497 antes de Cristo, cuando se le dedicó un templo en el foro. Dicho templo, reconstruido y remodelado en numerosas ocasiones, se mantiene todavía en pie en la actualidad. Así que si compran el melate y le pegan, bueno, pueden irse a irlo a ver todavía. Siendo uno de los monumentos más impresionantes del foro romano. Bueno, yo ya tracé mi ruta si me llego a sacar el melate, ¿sí? La ruta de la Reforma. No más que nunca he comprado un billetito de esos de melate. Así que entonces, hermanos, hemos visto dos paralelos. El desarrollo histórico de cómo fue surgiendo la celebración de la Navidad. Y hemos visto cómo entonces una fiesta paralela, que ya estaba, se celebraba en ese tiempo. Ahora, no negamos que ha habido mezclas, que se han introducido elementos extraños en estas festividades. No es difícil encontrar en hogares evangélicos el Santo Claus, el gorrito, la botita para que cuando venga Santo Claus les llene. Y no es extraño, y es lo que más me duele, que en hogares presbiterianos también haya eso. ¿Ya pusiste tu calcetín para cuando venga Santa Claus? Oye, por favor, ¿sí? Eso sí es lo que distorsiona. Eso es precisamente de lo que debemos quitar de estas festividades y no alterarlas. Así que, hermanos, para concluir, nosotros, como cristianos individuales, nosotros, como Iglesia de Jesucristo, se nos ha prometido la alegre tarea de ser sus testigos. Es la razón por la que estamos aquí. En ese tiempo en que la mayoría de la gente tendrá el nombre en Cristo en sus labios, mientras dicen feliz Navidad y próspero año nuevo, nosotros esforcémonos con un esfuerzo concertado y decidido para mostrarles lo que la palabra Cristo significa en Navidad. Porque ellos celebran una Navidad sin Cristo. Han sacado a Cristo fuera de esta celebración. El invitado es Santa Claus, el invitado es el pavo, los invitados son las bebidas. Pero Cristo brilla por su ausencia. A Él se le cierra la puerta. Esa es entonces nuestra tarea. Enseñarle al mundo cuál es la centralidad de la celebración de la Navidad. Pongamos al Cristo en la Navidad para que entonces nuestra alegría sea plena. Que Dios nos ayude a celebrar nosotros como cristianos y que Dios nos ayude a ser testigos al mundo de cómo se celebra la Navidad. Oremos. Buen Dios, buen Padre, soberano Señor, a ti sea la honra y la gloria, el poder y el honor. Y gracias te damos, porque tú no eres hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta, sino que tú has prometido a los patriarcas, a los profetas, a tu pueblo del antiguo pacto, a tu pueblo del nuevo pacto, que en Jesús se ha redimido el cosmos, incluyéndonos nosotros, y que hoy esperamos la segunda venida de Cristo para la restauración total de este mundo caído.
Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a depender siempre de tu palabra y solamente de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, también a ser verdaderos testigos ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, nuestros vecinos, de qué es lo que celebramos y cómo lo celebramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.